Una enfermera de 24 años entra al baño de la habitación 502. Cierra la puerta. Sus compañeras escuchan movimientos normales, el sonido de alguien acomodándose dentro. 30 minutos después la encuentran colgando de una tubería a 7 pies de altura. Sin silla, sin banco, sin objeto sobre el cual pararse. Físicamente imposible que una mujer de 5 pies y 4 pulgadas alcanzara esa tubería sin ayuda. Pero Sarah Michie alcanzó esa tubería. Y se colgó. Las otras enfermeras que la encontraron juraron que cuando abrieron esa puerta del baño sintieron algo. Un peso en el aire. Como si la habitación misma las estuviera observando. Y por un segundo, solo un segundo, escucharon un susurro. Una voz que no venía de Sarah. Que venía de las paredes. Salta. 4 años después, otra enfermera en esa misma habitación camina hacia la ventana en pleno turno nocturno. Una paciente la observa. La enfermera abre la ventana con una calma perturbadora, trepa al marco y se arroja. 5 pisos. Margaret Dwyer impacta el techo del túnel de la muerte, justo debajo de la habitación 502. Muere al instante. 2 enfermeras jóvenes. Sanas. Sin antecedentes de depresión. Ambas trabajando el turno de noche. Ambas cuidando pacientes tuberculosos terminales. Ambas mueren en la misma habitación. La habitación 502. Y para entender por qué 2 mujeres jóvenes eligieron la muerte en esa habitación, necesitas saber qué había debajo. 1922. Waverly Hills se enfrenta a un problema crítico. Hasta 17 pacientes mueren cada día. 17. Cada día. Durante años. Si los pacientes vivos ven los cadáveres de los que mueren, su esperanza colapsa. Entran en desesperación. Su salud empeora más rápido. Mueren antes. Así que construyen el túnel. 500 pies de longitud descendiendo desde el 5º piso hasta la base de la colina. Allí arrastran cuerpos en la oscuridad, de noche, para que nadie los vea. 17 cadáveres algunos días. Más de 8.000 cuerpos pasaron por ese túnel entre 1910 y 1961. Y la habitación 502 estaba directamente sobre el punto donde comenzaba ese túnel. Donde cada noche escondían la muerte para que los vivos mantuvieran la esperanza. Un trabajador del túnel escribió en su diario personal en 1935. Hoy descendí 17 cuerpos. 17 almas en un solo día. Y juro que a mitad del túnel, en la oscuridad absoluta, escuché que uno de ellos tosía. Sé que estaban todos muertos. Los revisé personalmente antes de bajarlos. Pero lo escuché. Un sonido húmedo, ahogado, como si alguien intentara respirar bajo el agua. Me quedé paralizado en esa oscuridad. El sonido se repitió. Más cerca. Solté la camilla y corrí hacia la salida. Nunca volveré a ese túnel solo. Nunca. La habitación 502 estaba sobre ese inicio del túnel. Directamente arriba. Y en marzo de 1928, Sarah Michie pasaba allí cada noche. 11 de marzo de 1928. Turno nocturno habitual. Sarah llega a las 8. Recibe informe. 4 pacientes en la habitación 502. Todos estables dentro de lo que estable significa para tuberculosis terminal. Sarah era enfermera sobresaliente. Excelentes evaluaciones. Ningún registro disciplinario. Sin problemas familiares. No tenía historial de tristeza profunda. 2 días antes había ido a una fiesta. Había comprado boletos de tren para un viaje. Estaba haciendo planes. 11 y 15 de la noche. Primera ronda. Pacientes durmiendo. Registra signos vitales. Todo en orden. 1 y 30 de la madrugada. Segunda ronda. Pacientes durmiendo. Última anotación de Sarah. Sin cambios. Pacientes descansando tranquilamente. 3 y 47. Un paciente en la habitación 504 presiona el timbre. Tose sangre. Una emergencia rutinaria en Waverly Hills. La enfermera del piso acude. No es Sarah. Esa no era su habitación. Pero al pasar nota algo extraño. Luces encendidas en la 502. Silencio absoluto. Golpea la puerta. Nada. Entra. 4 pacientes durmiendo. Sarah no está. La puerta del baño cerrada.
Sara llama. Silencio. Abre la puerta. La encuentran colgando de la tubería. Cinturón de su uniforme alrededor del cuello. Pies a 6 pulgadas del suelo. Rostro azulado. Muerta. Sin silla. Sin banco. Sin objeto. La tubería está a 7 pies de altura. Ella mide 5 pies 4. No hay explicación física lógica. William Hayes, paciente de la 502, da una declaración inquietante. Dice que despertó alrededor de las 3:30. Necesitaba el orinal. Presionó el timbre. Sara llegó medio minuto después. Pero Hayes afirma que Sara se veía diferente. Sus ojos estaban abiertos, pero no me veía. Le pedí el orinal. No respondió. Parecía escuchar algo que yo no escuchaba. Caminó hacia el baño, cerró la puerta y no salió. Hayes no oyó ningún ruido después. Autopsia, asfixia por ahorcamiento. Sin signos de lucha. Sin drogas. Sin impacto previo. No estaba embarazada. Veredicto, suicidió. Pero tenía problemas graves ese veredicto. Sara no mostraba señales de depresión. Había comprado boletos para viajar. Había ido a una fiesta. No dejó nota. El 90% de suicidios por ahorcamiento incluyen un mensaje final. Sara no dejó nada. Y la mecánica física era extremadamente dudosa. Los investigadores lo probaron después. Una enfermera de altura similar a Sara intentó alcanzar esa tubería sin ayuda. No pudo. Ni saltando. Ni estirándose con los brazos completamente extendidos. Físicamente imposible. Sin objeto para trepar, Sara habría necesitado una maniobra atlética improbable. Levantarse, alcanzar la tubería, colocar el cinturón, asegurarlo, y luego dejarse caer, todo supuestamente en un estado emocional extremo. Pero Sara llegó ahí. De alguna forma. Waverly Hills necesitaba cerrar el caso. No podía manejar pánico interno. Escaseaban enfermeras. Si se insinuaba asesinato, perderían personal de inmediato. Caso cerrado. Habitación limpiada. Reabierta. Continuó funcionando. Dijeron suicidió. Pero durante 4 años, algo seguía ahí. Dorothy Klein, enfermera en 1930, escribió a su hermana: esa habitación no está bien. Los pacientes no duermen. Dicen que algo se arrastra en las paredes. No oigo nada, pero siento como si alguien se parara detrás de mí cuando me doy la vuelta. Pidió transferirse. Se la concedieron. James Crawford, conserje, declaró décadas después: cada vez que limpiaba ese baño, la puerta se cerraba. Incluso si la trababa con mi carrito. Se cerraba desde adentro. Tenía que buscar al supervisor para abrirla. Siempre era esa habitación. Al final me negué a limpiarla solo. Registros médicos mencionan que los pacientes allí tenían ansiedad nocturna muy superior a lo normal. Pesadillas recurrentes con caídas. Gritos durante la noche. Un paciente intentó arrojarse por la ventana. Lo detuvieron. Dijo: ella me dijo que saltara. La enfermera muerta. Me dijo que era la única forma de escapar del túnel. Ese paciente nunca había estado en el túnel. No sabía de su existencia. Los pacientes no debían saberlo. Pero él sabía. Para 1932, la habitación tenía mala fama entre el personal. No oficial, pero real. Y en noviembre de 1932, la habitación reclamó otra vida. 19 de noviembre, 2:35 de la madrugada. Enfermera Margaret Dwyer, 29 años. 2 años en Waverly Hills. Turno nocturno. Sin problemas personales. Sin historial de depresión. Boleto comprado para visitar familia en Tennessee en unos días. Ellen Gorman, paciente consciente esa noche, ofrece el testimonio clave. Según Ellen, Margaret entró antes de lo habitual. No revisó a los pacientes. Caminó directo hacia la ventana. Se quedó mirando hacia afuera, hacia la oscuridad, dijo Ellen. La llamé. No respondió. Abrió la ventana despacio. Muy despacio. Luego trepó. Grité. Ella no reaccionó. Se arrojó. 5 pisos de caída.
Impacto directo en el techo del túnel. Investigación más extensa esta vez. 2 muertes en la misma habitación ya no podían ignorarse. Autopsia, trauma masivo por impacto. Sin drogas. Sin enfermedades mentales. Sin embarazo. Vida personal estable. Prácticamente copia del caso de Sarah. Pero ahora había testigo. Y Ellen Gorman dijo algo que los investigadores no pudieron explicar. Algo que repitió bajo juramento 3 veces durante el interrogatorio. Algo que la hizo renunciar al hospital una semana después y nunca más volver a Kentucky. Antes de que la enfermera Dwyer se arrojara, dijo Ellen con voz temblorosa durante su tercera declaración: escuché una voz. No era Margaret. No venía de ella. Venía del baño. Una voz de mujer. Suave. Casi dulce. Como una madre llamando a su hijo para que venga a casa. No entendí todas las palabras. Sonaba como si hablara desde muy lejos, o desde muy abajo. Pero una palabra la escuché claramente. Repetida una y otra vez, cada vez más insistente. Ellen hizo una pausa. Los investigadores esperaron. Ella tragó saliva. Sus manos temblaban sosteniendo el vaso de agua. Salta, 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 salta. El baño estaba vacío cuando lo revisaron. Veredicto oficial: suicidio. Pero la habitación fue clausurada permanentemente. El hospital siguió operando 30 años más. Pero la 502 permaneció cerrada. Sellada. Durante la Segunda Guerra Mundial, con ocupación máxima, empleados del túnel comenzaron a reportar pasos detrás de ellos. Sombras que se movían sin fuente de luz. Manos tocando hombros. Una presencia que los hacía correr. Uno renunció después de sentir un empujón tan fuerte que lo estampó contra la pared. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en Waverly Hills, necesitas conocer los números completos. 1910. Kentucky enfrenta una epidemia brutal de tuberculosis. La muerte blanca. Una enfermedad que consume los pulmones lentamente. Pacientes tosen sangre durante meses. Se asfixian despiertos. No hay cura. No hay tratamiento. Solo aislamiento y esperar el final. Waverly Hills abre para 40 pacientes. Pero la epidemia se sale de control. Para 1922 necesita expandirse. En su punto máximo llega a albergar 400 pacientes terminales al mismo tiempo. Personas que entraban allí para morir, no para curarse. Los tratamientos eran tortura presentada como medicina. Helioterapia. Exponer a los pacientes al sol en balcones abiertos incluso en pleno invierno con temperaturas bajo cero. Personas muriendo congeladas antes de que la tuberculosis las matara. Neumotórax. Colapsar pulmones infectados quirúrgicamente, casi sin anestesia. Toracoplastias. Remover costillas para colapsar la cavidad torácica. Un procedimiento con 70% de mortalidad. Y la muerte era constante. Hasta 17 pacientes podían morir en un solo día. Cada día. Durante décadas. Entre 58.000 y 63.000 personas murieron en Waverly Hills durante medio siglo de operación. Y todos esos cuerpos pasaron por el túnel. El túnel que comenzaba directamente debajo de la habitación 502. En 1961 el hospital cerró. Luego funcionó brevemente como geriátrico. Cerró entre acusaciones de abuso. Años después quedó abandonado. Cazadores de fantasmas entraron. Todos coincidían, el 5º piso era terrible. Pero la 502 era diferente. Era hostil. En los 90 se convirtió en epicentro de investigación paranormal. Docenas de equipos entraron. Casi todos reportaron lo mismo: opresión inmediata. Temperatura que cae. Equipos apagándose. Voces en grabadoras. Siluetas femeninas con uniforme de enfermera. Y un deseo inexplicable de acercarse a la ventana. En 2004, Ghost Hunters grabó 24 horas en la habitación. Capturaron la voz. Salta. Repetida. Insistente. Uno de los investigadores tuvo que ser retirado por la fuerza. Caminaba en trance hacia la ventana mientras murmuraba que tenía que ir al túnel. En 2009, Kate Age pasó la noche en la habitación. Sintió manos invisibles empujándolo. Escuchó una voz femenina a centímetros de su oído. Dijo que lo intentaban convencer de saltar.
Declaró que nunca volvería a entrar. Los propietarios actuales permiten acceso solo a investigadores autorizados, con descargo firmado. Las ventanas siguen selladas. No por la estructura, por las reacciones humanas. Última vez que se abrió para un grupo especial, en 2016, un investigador se acercó a la ventana sellada, golpeándola desesperado, gritando que debía saltar. Que las enfermeras lo llamaban. Que era la única forma de llegar al túnel. Ese hombre no conocía la historia. No sabía nada de Sarah ni de Margaret. Nunca había oído hablar del túnel. Pero sabía que tenía que saltar. La habitación fue cerrada de inmediato. Hoy, si entras en Waverly Hills como investigador autorizado, puedes pararte frente a la puerta de la 502. Está sellada. Candado industrial. Ventanas con tablones. ¿Y si te quedas ahí? En silencio. Algunos dicen que la puedes escuchar. Una voz. Femenina. Suave. Casi dulce. Desde el interior de una habitación vacía hace 97 años. Susurrando la misma palabra que Ellen Gorman escuchó en 1932. La misma que Ghost Hunters grabó en 2004. La misma que el hombre en 2016 escuchó antes de golpear la ventana desesperado. Salta. Porque Sarah Mitchell entró allí en 1928. Y algo la obligó a trepar una tubería imposible de alcanzar. Porque Margaret Dwyer caminó hacia la ventana en 1932 obedeciendo un mandato que no era suyo. Y porque lo que habita en esa habitación no era depresión. No era estrés. No era casualidad. Era algo nacido del túnel. De los 8.000 cuerpos arrastrados en oscuridad durante décadas. Algo concentrado justo debajo del suelo de la 502. Algo que no se fue cuando cerraron el hospital en 1961. Algo que no se fue cuando sellaron la habitación. Algo que sigue ahí. Esperando que alguien abra esa puerta. Para susurrarle salta. La habitación 502 de Waverly Hills permanece cerrada. Las ventanas, selladas con tablones. La puerta, con candado industrial. No por la estructura del edificio. Por lo que susurra dentro. Hoy, 97 años después de la muerte de Sarah Mitchell. La voz continúa. Esperando. Salta.